Entonces las vecinas eran como mi refugio. Y como yo crecí en la casa donde todas las vecinas llegaban a contar sus historias, a hablar, era una casa del tinto de la cuadra, era la casa donde todos, y yo te remedaba a todo el mundo, entonces era Sarita, Sarita. Por eso para mí hoy es tan importante el significado de la red, de esa red que uno construye, que normalmente, que se supone que naturalmente nacemos en una. Pero para mí no fue una red de apoyo. Para mí la red de apoyo eran los desconocidos, que se daban cuenta y a ellos sí les parecía impresionante, a ellos sí les parecía raro, a ellos sí les parecía sí, Adrián, ellos Pedro, no lo ¿cómo podían estás? creer. Entonces yo veía Chicos, un asombro en los chisme por las desconocidos, pero no sorpresitas. en mi familia. En mi familia era algo que pasaba, normalmente toda la historia se contaba y el niño volvió, Vamos, sí. chicos. No, es que el niño sí, ¿no? Y qué pesar, y Marta le pegó. Entonces era, sobre lo que me preguntabas ahorita con mi mamá, era esa culpa, que yo creo que mi mamá también sintió, porque ella sintió que ella fue la que le dijo esa violencia, ¿cierto? Porque claro, ella llegaba, respondía y le daba una pela, Sí, y amor, te puedes entonces llevar las ella sorpresitas por siempre, 500 yo o por sé que 1000 ahorita diamanticos, los ella dos se siente como especiales. culpable, siento que es el momento en el que ella siente que hace parte de que él haya tomado esas decisiones. Wow. ¿Sentías vergüenza cuando te comunicabas con esos vecinos que entiendo es como una segunda familia en aquel momento y hablaban del tema y lo socializaban? Aparentabas ja, 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 pero realmente tu corazón cómo estaba ahí cuando exponían esta conversación sobre tu hermano. Tati, mira, cuando era pequeña yo no fui muy consciente de la situación, o sea, como te digo, yo crecí pensando que tenía una Juan familia enero. súper No feliz y me que yo estaba recuerdo. súper bien, o sea, Que eso era normal. Sí, eso pasa en todas las casas. Los hermanos nos pegan Sí, y son agresivos con la mamá. Eso pasa, y además no solo eso, sino que quién me mandaba a responderle de verdad. Eso pensaba yo. Yo decía, ¿de verdad quién me mandó? Pues yo para qué le respondí. Yo crecí pensando eso. ¿De Sí. quién? Cuando empecé ya a crecer adolescente, que Vamos, empieza uno a gustar a chicos. alguien y que empieza uno ya a relacionarse con otras personas, ahí sí ya me daba vergüenza. Ya en la adolescencia, ya en el colegio, es más, yo creo que hoy, o sea, muchas personas de mi colegio se van a dar cuenta que yo crecí en un espacio violento. Lo callaste todo No, el tiempo. Porque chicos. Sarita era tan alegre, Sarita era tan feliz, que quién se iba a imaginar que a Sarita le estaba pasando eso. Nunca. Pero es que si yo lo hablaba, lo empeoraba. No, no, no. Porque imagínate, yo le iba a dañar la imagen a mi hermano. Y eso era más importante. Sí, pues ¿cómo? Si era mi hermano. No. Yo le iba a dañar la imagen hablando mal de él. O sea, entonces uno no habla de esas cosas. Pues no se hablan, eso termina ahí. En mi casa lo malo termina ahí. Ahí, no se habla más. ¿Y en qué momento esto fue subiendo de tono? Ya la violencia fue como aumentándose contigo. Cuando crecí. Y yo tuve un novio que casi me mata, no sé por qué no lo hizo, él se detuvo en su momento. Todo por la... Y a la segunda vez que lo intentó, en ese momento yo me quedé quieta, yo no lo Sí. podía creer. Era la persona que yo amaba, era ese amor de adolescente, yo no lo podía creer. Pero hasta en ese momento yo me sentí culpable. ¿Te volvió? Sí, casi me mata, casi me mata. Y a la segunda vez que lo intentó, cuando yo me le enfrenté, traté cambió todo. Haberme enfrentado a mi novio me cambió completamente. Y yo ya he sido capaz de mirar a ese hombre a los ojos y decirle, no me vuelves a tocar. Si me tocas, uno de los dos no va a salir vivo de aquí. Pero no más. Y después de eso, nunca más, o sea, ya yo me le enfrenté a mi hermano. Después de eso me le enfrenté y ahí todo cambió. Ahí me fui de la Lo de casa. tu novio te dio valentía para llegar a la casa así. Enfrentarme a mi novio. La hermana de ese novio fue la que me dio fuerzas. Ella era mi amiga, ella se convirtió en mi amiga. No. Ella me decía, ¿cómo te vas a dejar? No, claro, ellos también habían crecido en un ambiente violento. Y ella ya había tomado la decisión de enfrentarse. Entonces, siento que ella un poquito me transmitió como esa fuerza, como ese Vamos, valor, chicos, un ¿cierto? chismecito, se De llevan las decirme, y no es sorpresitas. perfecto, o sea, lo que es mucho, pero la regó, se equivocó. Y ella fue la primera persona que me dijo a mí, no es tu culpa. Qué bueno. Sí, no es tu culpa. Y era la hermana. Es que la Excuse hermana me me. estuviera hablando mal del hermano, ¿sí me entiendes? Difícil de comprender, claro. Sí, la hermana me estaba hablando mal del hermano y a ella no la estaban culpando. Y en A mi ella- casa sí. En mi casa sí me decían a mí que eso lo hacía quedar mal a él. Y a ella no le decían eso. A ella simplemente le decían, ay, bueno, sí está bien. O sea, pero no le discutían, no le decían que lo estaba haciendo quedar mal. Ni siquiera él le dijo eso nunca. Entonces sí había una dinámica distinta, de violencia, pero distinta. Y creo que con ella fue con la primera persona con la que yo sentí el valor de poder enfrentarme a mi hermano. Morro, ¿Recuerdas cuál fue ese primer enfrentamiento donde ya dijiste no? Claro que sí, Tati, porque ese día me fui de la casa. Ese día él salió esposado. Porque
empezó a gritar mil cosas, o sea, él siempre empezaba a sacar, si conocía un error que que yo hubiese cometido, si conocía lo que fuese, él sacaba toda esa información cuando se enojaba. Sí. Entonces recuerdo Chicos, que ese día yo buenísimo. trabajaba de noche, trabajaba en una empresa de piedrería, bueno, llegaba a mi casa a las 7:30 de la mañana más o menos. Y yo tenía una habitación separada. Yo siempre, eso sí fue lo único que yo soñé, en mi casa, cuando crecí, tener una habitación para mí sola. Entonces yo ya tenía mi habitación. Y Chicos, él por un día me 500 dijo, como, diamantes se pues llevan mientras las estás dormida puedo sorpresitas. dormir en tu habitación y cuando usted llegue, pues yo me paro. Y pues yo le dije, bueno, está bien. Ese día yo llegué del trabajo y se enojó porque lo despertamos para que yo me acostara. Entonces ese día, claro, es que estabas en Barrio Triste, pero ¿cuál trabajando, mami? Ella no estaba trabajando, estaba, cierto, sinvergüenteando y Gos. y empezó a gritar cosas y yo me fui a la cocina a lavar los trastes, a lavar los platos y cuando yo lo sentí que venía detrás, Tati, yo cogí yo de esos de trinchar, de esos de trinchar que pues, y volteé con toda la fuerza y le dije, no me vuelves a tocar. Y le dije lo mismo que a mí, no, si me vuelves a tocar, uno de los dos. Y él salió corriendo a despicar una botella, y salió corriendo detrás de mí y una vecina me dio, pues me abrió la puerta y alcanzó a O cerrarla. sea, él no se frenó. No, no, porque él en ese momento nunca había probado, o sea, él no Ay, sabía, David. ni siquiera yo, sabía lo fuerte que era, realmente, Vamos, físicamente, chicos. hasta ese momento, porque yo nunca me le había apretado, o sea, eran peleas de pataditas, pues pataletas de niño, pero siempre me decían a mí para qué le respondió. Y ahí estaba tu mamá cuando pasó esto. Entonces ella me dijo, corra, mi hija vaya, se tiene para dónde irse, mi hija vaya. Y una amiga, que era con la persona con la que trabajaba, que gracias infinitas, porque por eso te digo, mis amigas y los vecinos son los que me han dado mucho refugio, me dijo, Sara, ¿por qué te vas a aguantar más eso? Yo tengo una pieza desocupada, porque mi hijo ya no vive acá conmigo. Vení y nos colaboramos, quédate en esta pieza. Qué bella. Y me fui. Ese día me fui, ese día la llamé.